Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nanocharlas. En este episodio, el matemático, escritor y académico de la Universidad de Chile, Nicolás Libedinsky, nos contará por qué las matemáticas son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Empecemos entonces. ¿Cuándo nace la matemática y cómo surge la idea de número? Hay un matemático muy importante que dijo: la matemática es la conversación más antigua de la humanidad. Yo encuentro eso muy lindo, pero un poco falso, porque viene mucho más atrás de la humanidad, viene mucho antes. Esta conversación la empezaron probablemente las primeras células. La misma idea de número es una idea que se fue desarrollando con el tiempo. O sea, el número tiene varias partes, y una parte importante es qué es más grande que qué. Para los seres vivos en general es importante saber que esto es más que esto, porque si te ataca esto o te ataca esto es distinto. Entonces se ha demostrado que hay algunos animales como las gallinas, las abejas, los monos, que tienen un sentido de los números. Incluso se le puede enseñar a algunos invertebrados. En los mismos humanos hay lenguas que distinguen el 1 del 2 del muchos y que no tienen otros números. Entonces, la misma idea de número es una cosa que ha ido evolucionando muy lentamente y probablemente en sus maneras más primitivas viene desde los primeros seres vivos. Esta disciplina se basa en el pensamiento lógico y está construida a partir de fórmulas y repeticiones que pueden aplicarse en distintas áreas. Pero, ¿cuántos tipos de matemáticas existen? Hay distintos tipos de matemáticas. Uno los puede dividir en diversas clases. Hay una clase usual que se dice el análisis y el álgebra, que el análisis es como el estudio de lo infinitamente pequeño y cómo se relaciona con lo infinitamente grande. Y el álgebra son como todo el estudio simbólico. Yo soy algebrista, todo esto. Pero a mí me gusta dividirlo más en cómo emergen. Como que hay una parte de la matemática que emerge de lo visual. Emerge de lo visual, entonces ahí está la geometría clásica, pero después viene toda una rama enorme de la matemática, que son la geometría diferencial, la geometría algebraica, los sistemas dinámicos, que estudian el caos y todas esas cosas, la topología, que estudia qué formas son esencialmente iguales a otras, y después viene una matemática que proviene más de un sentido experiencial. Y yo ahí, esto es totalmente mi impresión de cómo son las cosas, no sé si es que alguien estaría de acuerdo conmigo. Y dentro de la matemática más experiencial yo pondría la combinatoria, que es como el contar cosas y ver qué conjuntos son más grandes que otros, como decía antes. Las probabilidades, nosotros estamos constantemente calculando y viviendo en el mundo de las probabilidades, sin darnos cuenta. Constantemente las probabilidades fluyen a través de nosotros. Y después está la parte que es más simbólica, que es como toda la parte algebraica, y números, y que son cosas que en el fondo es un trabajo más bien de símbolos y cómo se relacionan entre ellos y conceptos. Al final, por supuesto, estas tres maneras se relacionan y se juntan y son prácticamente la misma unidad palpitante, pero en un principio uno podría mirar como que emergen de distintas partes. La matemática es una ciencia exacta que estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, íconos, glifos o símbolos en general. Pero, ¿dónde se observa todo esto? ¿En la realidad? Un aspecto sorprendente de la matemática, tiene muchos, pero uno es que prácticamente no se puede entender la realidad sin matemática, y en muchos aspectos. Pero pensemos, por ejemplo, qué es lo que nosotros, cuando uno le dicen ¿qué es la realidad? La gente dice, la realidad, esto es real. Bueno, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho esto? ¿Esto está hecho de sangre y amor? No, en verdad, ¿de qué está hecho? Está hecho de carne y hueso, ¿no es cierto? Y la carne y los huesos, ¿de qué está hecho? No sé, de fibra. Las fibras estarán hechas de células, las células están hechas de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, y los átomos están hechos de electrones, protones, neutrones y de quarks. Pero cuando tú llegas a ese punto, y ahí es lo que se llama la física de partículas, ¿qué es un electrón? Y cuando tú te preguntas qué es algo, es una pregunta difícil porque ¿qué es algo? Tú tratas de relacionarlo con algo que conoces. Y los electrones son del tipo de cosas que no se relacionan con cosas que conocemos. Entonces, en ese punto, lo mejor que podemos hacer los seres humanos es decir,
Los electrones o los quarks son cosas que son estructuras matemáticas que cumplen la ecuación de Dirac. Y no podemos decir mucho más. Entonces, la realidad que nosotros conocemos es matemática. Esa ecuación, Feynman, un célebre físico de los años 70, muy simpático, la predicción que hace es como calcular la distancia entre Arica y Punta Arenas con un error del grosor de un pelo. Ese es el error de la ecuación de Dirac. O sea, puede ser que no entendamos lo que son los electrones, pero pucha que sabemos calcular bien cómo funcionan. Entonces, obviamente no lo decía con Arica y Punta Arenas, lo decía con Nueva York y Los Ángeles, pero da igual. Entonces, eso es, o sea, la matemática también está en el corazón de nuestra comprensión de las cosas grandes, así como de las cosas chicas. La relatividad general también es una teoría matemática, es cómo se deforma la geometría del universo. Y así también en finanzas y en biología y en muchas cosas, terminamos en que la matemática no es como unas ideas abstractas que se le ocurren a algunos locos, sino que es lo mejor que podemos hacer para entender la realidad. Casi que es la realidad. Los números aparecen en nuestra vida de múltiples formas diariamente, pero ¿cómo se aplican en la vida cotidiana? Las matemáticas se aplican en la vida cotidiana esencialmente en todo, en absolutamente todo y en todos los niveles. Cuando la gente dice como el mundo es matemática, bueno, el mundo es matemática tanto como el mundo es psicología y el mundo es sociología. O sea, que se pueda ver desde este prisma no significa que sea matemática. Es un prisma que te permite ver y entender muchas cosas. Cosas muy sorprendentes, como nuestras relaciones con lo amoroso, por ejemplo. ¿Cómo actuamos? ¿Cuán fieles somos? ¿Cuán promiscuos somos? Todas esas cosas son parte de nuestra teoría de juegos evolutiva. ¿Cómo palpita nuestro corazón? ¿Qué cosas hacemos? Todo eso tiene que ver con cálculos que hacemos naturalmente. Somos como las hormigas. Nosotros estamos constantemente calculando muchas cosas sin darnos cuenta, incluso para caminar. Pero bueno, ¿dónde está la matemática? Está en tu casa, ¿cierto? Tu casa no existiría si es que no hubieran existido las matemáticas, no existirían las casas como las conocemos, no existirían los puentes, no existirían los computadores, el GPS, el escáner, todo lo que conocemos, toda la tecnología, todo el sistema bancario, todo lo que conocemos que no es como primitivo viene de la matemática. Según las últimas mediciones, los estudiantes chilenos presentan grandes brechas en el aprendizaje de matemáticas e incluso en algunos niveles no logran conocimientos básicos. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender matemáticas? La matemática, como es algo que te clasifica a nivel social en cuán inteligente eres, genera mucha ansiedad. Y hay como una cosa que se llama la ansiedad matemática, un problema, que te vas a blanco, que te sudan las manos y que no puedes entender nada. Pero eso yo creo que es una cosa más bien social, porque igual todo el mundo sabe sumar, todo el mundo entiende un poco de los gráficos, todo el mundo sabe las cosas, un montón de cosas de matemática, tanto como saben el lenguaje, como saben hablar, cuando les dan el vuelto, si lo están fregando o no. O sea, la gente sabe matemática. El hecho de que, por ejemplo, nosotros, nadie dice así como, yo no me sé las palabras, no me conozco ninguna letra, pero alguien dice así como, no, a mí yo no sé multiplicar, y es chistoso. Como, no es chistoso, es tan chistoso como no saberse las letras. Es tan básico y tan fundamental para el pensamiento humano como eso. Pero yo creo que es la sociedad que te castiga y que te hace sentir tonto, tonta, y que después de que te hacen sentir tonto, tonta una vez, tú te enfrentas a la cosa y estás temblando, y es como que y se transforma en una bola de nieve. También los profesores de matemáticas muchas veces, hay algunos profesores extraordinarios, pero muchas veces son como que esto es la matemática, yo soy el bacán, tú no sabes nada, yo lo sé todo. Nunca voy a aceptar que no sé algo, como que la matemática es inmensa, infinita, nadie puede decir que sabe ni un pedacito así de la matemática. Entonces, como cualquier persona que toma una actitud así como de superpoderoso y que sabe todo, es ridículo, ¿no? Entonces, como que muchas veces pasa ese fenómeno también complejo de que cuando alguien tiene poder, lo ocupa y lo ocupa mal, y la otra persona se achica más y esta se agranda más en sus mentes. Pero es toda una cosa mental, la matemática es una cosa que podría ser, pero lo más fascinante, podría ser, yo creo que si fuera bien enseñada, probablemente sería la materia más gustada del colegio, incluso más que arte o que educación física. Yo creo que es objetivamente más entretenido que esas cosas. O sea, es
bien enseñado, enseñado a nivel de juego, de cuerpo, de visualizar, de imaginar cosas. O sea, es que la cantidad de creatividad que uno puede meter en la matemática es enorme desde chiquitito. Pero en general, no siempre, pero en general se utiliza para aplastar a la gente, para hacerlo sentir menos de lo que son, para hacerlo sentir tonto. Si tuviéramos una cultura de enseñar la matemática con amor y con buena onda, y si te equivocás y no pasa nada, y nos reímos, yo creo que sería totalmente otro el mundo, porque la gente que le va bien en matemática, y que es equivalente casi a que te guste, o sea, basta con que te guste para que te vaya bien, casi siempre, la gente que le va bien en matemática le suele ir muy bien en las otras cosas también. Porque aprender a razonar no es una cosa que se limite a la matemática. Razonar de manera lógica. Razonar de manera lógica se utiliza en todas las cosas que hagas. Entonces, después entiendes lo que lees, después puedes inventar cosas en cualquier contexto, todo se te hace más fácil. Entonces, si la matemática podría ser un superpoder que tuviera un país, si es que se hiciera bien.